Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Esperamos de que se les sea de bendición, de ayuda, de edificación a todas las personas que lo vean en las redes sociales. Y vamos a seguir hablando de permanecer en Cristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos, dice, todo pámpano que no permanece en mí se seca, dice, y pues lo único que queda es arrojarlo al fuego como la leña. Dice, pero permanezcan en mí, dice, porque alejados de mí no pueden dar fruto, ni mucho menos pueden tener vida. Así que se trata de permanecer en Cristo, la simiente de Abraham, la semilla de Abraham. En el libro de Romanos el apóstol San Pablo lo llama el buen olivo. Dice que fuimos injertados nosotros siendo olivos silvestres, plantas silvestres, fuimos injertados en el buen olivo, que es el Señor Jesucristo, donde podemos recibir la rica savia del olivo, que es el olivo lo que da es aceite. Aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios, así que es la única forma de tener vida, permaneciendo en Cristo. Una de las cosas que tenemos que procurar es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Entonces vamos a ver cómo puede permanecer en nosotros, porque el Señor habló una parábola en cuanto a la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, y vamos a leerla porque es muy bueno que leamos la palabra de Dios y siempre sepamos lo que dice, porque pueden haber puntos, comas. El Señor en ocasión dijo que ni la tilde de una jota puede ser pasada por alto. Así que todo tenemos que tomarlo en cuenta y con seriedad, porque la palabra de Dios, Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán con todo lo que hay en ellos, pero mi palabra ciertamente no pasará, sino que ha de cumplir el propósito para la cual yo la envié. Dice, así como la nieve y la lluvia que caen del cielo golpean la tierra y producen bendición a los que la trabajan, así será mi palabra, dice el Señor, no va a regresar vacía. Así que le tenemos que dar importancia a la palabra de Dios. Y vamos a leer esta parábola entonces en el libro del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, donde habla de la parábola del sembrador. Ahora, esta parábola del sembrador la repiten 3 evangelios. El Evangelio de San Juan, de Mateo, ahí está. En el Evangelio de Marcos, que es donde vamos a leer, y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de San Juan no está la parábola del sembrador, pero estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la tienen, solamente que cambia un poco las versiones de cómo la pinta cada uno de ellos. Es diferente porque pues cada uno la ve desde un diferente ángulo. Unos dijeron unas cosas que otros no dijeron también, y todo eso ayuda, nos enseña a entenderla mejor realmente. Entonces vamos aquí en la de Marcos, porque en esta ocasión creemos que es muy importante estudiar, leer la que escribió Marcos. Entonces dice aquí, en el capítulo 4 y verso 1 dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una gran multitud, que tuvo que subirse una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en la orilla del mar, en la arena. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero no tenía mucha profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó por no tener raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otra semilla cayeron en buena tierra y creció, y crecida, desarrollándose, dio mucho fruto, y produjeron 30, 70, 60 y 100%. Y decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice, cuando se quedó solo, sus seguidores, sus discípulos, junto con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les decía, a vosotros se les ha sido concedido, o se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera lo reciben todo por parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las demás? Dice, el sembrador
siembra la palabra, dice, y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Aquellos en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se han sembrado en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se siembra la semilla entre los espinos. Estos son aquellos que oyen la palabra, dice, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y pues se vuelve estéril. Y los últimos, dice, los otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y al 100%. Entonces aquí vemos, el Señor está hablando de esta parábola y una cosa muy importantísima, que en esta parábola en la que relata Marcos no lo dicen las demás. Primero se la suelta allí y avienta la semilla. Esta es la misma palabra de Dios y de la palabra de Dios entonces él da una explicación y dice que el sembrador vino y sembró la semilla y que según la explicación que el Señor Jesucristo da, hay 4 diferentes tipos de terrenos o de personas que oyen la palabra de Dios y allí entonces va explicando cada uno de ellos. El primero dice que es aquellas personas que la oyen, pero que después inmediatamente viene el diablo, viene el enemigo, dice, y la arranca, dice, en otra parábola dice, porque no la entienden. Entonces, como no la entienden, el enemigo fácilmente viene y la arrebata. O sea, son personas que quieren, conforme la escuchan, quieren entender la palabra de Dios, y muchas veces eso no es posible. Ahorita vamos a decir entonces por qué aquellos, los últimos, son los que dan fruto. Entonces sigue hablando, dice, los segundos fueron aquellos donde se sembró la palabra, dice que incluso la escuchan con gozo al momento, pero dice que es como sembrarla entre pedregales donde no hay mucha tierra, entonces no agarra raíz, la raíz no agarra mucha fuerza, cuando sale el sol fácilmente se seca. Son personas pues que las reciben incluso con gozo, pero no echan raíz profunda y fácilmente son tumbados por la tentación, por los problemas. Y la otra, dice, es como aquella semilla que se siembra entre espinos, entre ramas que tienen espinos, dice, y ahogan la palabra, dice, se hace estéril, no da fruto, dice, porque los afanes de este mundo, el afán por las riquezas, por las cosas de este mundo, ahogan la palabra y la hacen estéril o no da fruto. Este tipo de personas se me hace que, en mi opinión personal, son los más peligrosos de aquellos que no reciben o no permanecen. Acuérdense que estamos hablando de permanecer en Cristo, y una de las cosas que tenemos que aprender es a que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Si la palabra de Dios no permanece en nosotros, no vamos a poder permanecer en Cristo. Lo único que va a pasar, si bien no nos alejamos, como las primeras 2 personas que oyeron la palabra de Dios, el diablo se las arrebata y se van. Los segundos también, que no tienen profundidad, no tienen la raíz profunda, se apartan de Dios y se van. Pero los terceros, aquellos que dicen que los afanes de este mundo, el seguir las riquezas, el buscar los bienes materiales primero que el reino de Dios, esas personas, muchas de estas, son de aquellos que no se van de la iglesia donde se enseña la palabra de Dios, porque en lo que leímos, según lo que el Señor explica, dice que lo que pasa es que escuchan la palabra y como no ponen el reino de Dios ni al Señor como prioridad en sus vidas, se hace infructuosa o se hace estéril. Son personas entonces que su fruto no madura o son estériles porque no se van de la iglesia, pero nunca dan fruto realmente porque son estériles. Ese es el problema con mucha gente hoy en día. Yo diría que esa parte de esa parábola de esas personas es lo que más se aplica hoy en día. Cuando las iglesias donde se les enseña la palabra de Dios están llenas de gente, pero la mayoría no dan fruto, son estériles, porque los afanes de este mundo, las riquezas y todo eso, las preocupaciones de la vida les ganan, ahogan la palabra, porque dice que es como si fuera sembrada entre espinos, y los espinos, según la palabra de Dios, siempre representa maldición.
En otras palabras, no se deshacen de las maldiciones que traen el no poner primero a Dios como prioridad en sus vidas y el reino de Dios. Ahora, vea, la cuarta, el tipo de tierra o de persona que recibe es aquel, dice, aquellos que reciben la palabra de Dios, dice que la aceptan. Eso es muy importantísimo de entender. Las personas que dan fruto son aquellas que aceptan la palabra de Dios. Dice, incluso dice en otra parábola, allá en Lucas, dice que la aceptan con un corazón bueno y recto. Pero vea, todas estas personas son seres humanos. Ninguno es especial. En Lucas dice que la aceptan con un corazón bueno y recto. Pero ¿cómo el corazón puede ser bueno y recto si apenas están oyendo la palabra de Dios? Y en el libro de Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo es que estas personas sí llegan a dar fruto? Y ahorita vamos a ver por qué. Hay una razón que casi nadie toma en cuenta. Y que todos la tenemos, es una cualidad que todos tenemos, todos los seres humanos, sin importar de dónde seamos, ni en qué época hayan vivido, ni de qué cultura. Dios nos la puso a todos en el corazón, pero muy poca gente, escuche, muy poca gente a través de toda la historia de la humanidad la pone en práctica. Y esa es la diferencia entre todas las demás tierras o las demás personas, las primeras 3 personas y la última, que es la que recibe la palabra y la retiene, la acepta. Hay muchas cosas que nosotros, escuchen, las aceptamos o las recibimos aunque no nos gusten, por la necesidad que tenemos. Por ejemplo, miren, yo digo que mucha gente se queja del cristianismo y de las iglesias cristianas, que donde se predica la palabra de Dios, que hay mucha hipocresía, dicen. Pero yo conozco personas que tienen décadas trabajando en un trabajo, en un empleo, décadas, no días, semanas, ni años, décadas. Y todo el tiempo se quejan de que hay mucha hipocresía, que hay mucho favoritismo, mucha discriminación, especialmente en Estados Unidos. Y ahí están. Aceptan todo lo que venga por tal de satisfacer la necesidad material que les provee ese trabajo, el sueldo que le sacan de ahí de ese trabajo. Han aguantado por décadas a esa gente hipócrita, que gente de 2 caras, ese racismo, ese favoritismo, lo que sea, lo han aguantado por décadas, por la necesidad. Entonces hay cosas que uno las acepta por la necesidad, aunque uno no le gusten, por lo menos al principio. Y estas personas que aceptaron la palabra de Dios, que dice que con buen corazón bueno y recto, la aceptaron aunque no les gustara, porque no son diferentes. Lo que pasa es que estos entienden la grande necesidad. Algo así como lo que dijo el apóstol San Pedro en el capítulo 6 del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan. El Señor es donde habló, dijo, yo soy el verdadero pan de vida, dice, el verdadero pan de vida que vino del cielo, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, dice, y es la única forma que ustedes pueden tener vida. Y dice que en esa ocasión, el capítulo 6, que es de muchos versos, como más de 70 versos tiene, donde hay una gran discusión por esto, y dice que muchos de sus seguidores dejaron de seguirlo porque dijeron, dura es esta palabra, ¿cómo vamos a comer su carne, vamos a beber su sangre? Aunque él estaba hablando pues en una forma simbólica, no que literalmente lo fueran a hacer. Y muchos dejaron de seguirlo, personas que incluso llegaron a hacer milagros y anduvieron con él un buen tiempo. Cuando oyeron esta palabra, no la pudieron recibir. A ellos se les aplica fácilmente lo que dice acá. Hicieron hasta milagros, pero ¿cuánto? Porque se trata de permanecer en Cristo hasta que uno se muera o hasta que Él venga. Y hay gente que permanece en Cristo unas semanas, meses, hasta décadas. Pero viene el día que se apartan y se alejan. Se trata de permanecer en Él. En esa ocasión entonces el Señor le dice a los discípulos, a los apóstoles, les dice, ustedes también se quieren marchar. Y Pedro es el que le contesta estas famosas palabras y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dándole a entender, no nos gusta todo lo que tú haces y dices, pero una cosa sí entendemos, que solo tú puedes darnos vida eterna con tu palabra. Y entonces así es como uno permanece. No todas las cosas que vienen de Cristo al momento nos van a gustar, pero hay que aceptarlas.
Esa es la gran diferencia y eso nos va a hacer permanecer en Él. ¿Por qué? Escuche esto, porque aquí es donde mucha gente no entiende. Porque aquí, más importante que recibir y aceptar la palabra de Dios, es aceptar y tener una comunión con el sembrador. Si uno acepta al sembrador, el mismo Señor Jesucristo que vino sembró la palabra excelente de Dios, si uno tiene una relación fuerte e íntima con Él, la palabra que Él siembra va a ser mucho más fácil de recibirla y aceptarla, aunque no nos guste. Hay que tener una relación y conocer al sembrador. Ese es el problema que mucha gente en el cristianismo y en todas las religiones tienen, que estudian la palabra de Dios, hasta teólogos, que conocen la palabra, conocen el libro, la Biblia, pero no conocen al sembrador. No aceptan al sembrador. Mejor tener al sembrador, porque hay muchos lugares, incluso países en el mundo enteros como Corea del Norte, un país comunista donde está totalmente prohibida la palabra de Dios, pero mucha gente allí conoce al sembrador, al Señor Jesucristo, y es la única forma de que vamos a poder permanecer en Él. ¿Cuál es ese ingrediente que tenían esas personas que tenían buen corazón y eso? Que eran honestos, eran sinceros, así como Dios le dijo a Abraham en ocasión, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios lo que le estaba diciendo a Abraham, anda delante de mí y sé honesto, Abraham. Si eres honesto conmigo, todo te va a salir mejor. Eso era lo que tenía la diferencia de esas personas, que eran honestos y sinceros y lo mismo que Pedro. ¿A quién vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay que ser honesto y sincero delante de Dios y tener una relación fuerte e íntima con el sembrador. Y la palabra que Él siembre va a ser mucho más fácil de aceptarla y recibirla, aunque en el momento no nos guste. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y permanezca en Cristo porque no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Dios lo bendiga, hasta la próxima.